¿Qué tal, queridos amigos? Dice, ya saben quién, que la democracia nunca falla. Y esto porque, según él, la consulta del domingo pasado fue un éxito. Lo que no dice el señor López Obrador es que lo que sí falla, y con mucha frecuencia, es la demagogia. Y además la democracia también. Vean ustedes los casos de democracias que se hundieron en la dictadura. Por ejemplo, la de Alberto Fujimori en el Perú y otras más que comenzaron siendo demócratas y acabaron siendo dictaduras. Así que no hay por qué decir que la democracia no falla, sí falla, cuando quienes dicen practicarla ofenden y destruyen el verdadero meollo de una democracia limpia. Lo decimos también porque dijo el presidente que era candidato, tantos años de candidato y no se cansó de repetirlo, que él gobernaría para y por los pobres. Y vaya que ha cumplido, esto sí lo ha cumplido, porque su intención al atacar, por ejemplo, a la clase media, decirle que es egoísta, que es ingerentista, que es una clase media que está siendo conservadora y destruyendo los principios de la cuarta transformación, lo que quiere es empobrecer más a los mexicanos. Y tampoco es cierto eso de que apoye mucho a los pobres. Los hace más ociosos, eso sí, porque no se eleva la productividad de nuestro país. A base de apoyos y de bonos gratuitos, quiere él asegurarse de votos suficientes para que pueda mantener su partido el poder, ya sea Morena o el que se invente en los próximos meses el señor López Obrador. El ejercicio del domingo puso muchas cosas en claro. Primero, que la convocatoria que hizo el presidente diciendo que él votaría por el no era tanto como disuadir a quienes creen en él de ir a votar, a pesar de que Morena decía que había que votar que sí. De hecho, 9 de cada 10 sufragantes del 7% de los que acudieron a las urnas, del 7% del padrón, votaron a favor del sí, a pesar de que López Obrador dijo que no. Esto ya lo dijimos ayer. Pero lo que es nuevo ahora es el hecho de que diga el presidente que no fracasó la consulta. Pareciera que está gobernando para una minoría específica, la de sus seguidores, que se ha ido reduciendo de 30 millones en 2018 a 15 millones en las elecciones del 6 de junio pasado, a 7 millones que fueron los que acudieron a las urnas pobremente, vacías y además con constancias de que rellenaron las urnas con votos por el sí. Dicen luego que lo que estaban haciendo era anulando las boletas, pero ¿cómo si en el video se nota claramente que las boletas que cruzaban las metían en las urnas? Señor presidente, tenemos vista, el pueblo mexicano no es tonto, usted lo ha dicho, no es tonto, entonces no quiera vernos la cara de tontos, por no decir de otra cosa. Pero es el gobierno de los pobres, para los pobres. Por eso se vanagloria de que las remesas en el primer semestre de este año, las remesas que mandan en su mayor parte los indocumentados que tienen que hacer sufrir un verdadero calvario para llegar a alguna ciudad del sur de los Estados Unidos y ahí encontrar trabajo o alguna granja o algún rancho en donde los tienen hacinados para que no los descubran los de la Border Patrol y claro puedan seguir en la clandestinidad ganando menos de lo que ganan cualquiera otra persona contratada por ellos que no sea indocumentada. Pese a ello, las remesas llegaron a 23.618.33 millones de dólares. Un récord. Un récord que apunta a que seguramente al finalizar el año rebasaremos el límite de los 40.000 millones de dólares de remesas. Y esto tiene muy feliz a López Obrador, sin darse cuenta de que ese dinero proviene de aquellos que no encontraron una oportunidad de trabajo en México, de aquellos que tuvieron que salir del país
porque necesitaban mantener a sus familias como sea, a menos de que la otra opción sea la de robar, que también ya lo dijo cuando era jefe de gobierno, que muchas veces la delincuencia se proveía de los insumos de la pobreza. Eso lo dijo López Obrador, y ahora ya no lo quiere recordar, pero fue motivo de grandes críticas por parte de los empresarios, porque según ellos estaba sobajando a aquellos pobres que eran muy honrados. Y así es, la mayor parte de los que viven en la pobreza en nuestro país dan ejemplos de honradez a los de la clase alta o a los de la clase media alta, pero sobradamente, son mucho más honrados, a pesar de los dolores que sufren, por ejemplo, las servidoras domésticas en manos de patrones insensibles y corruptos profundamente. Pero además, el drama sigue. El drama de la pandemia mal administrada. El drama que parece no tener fin. Hay un incremento del 562% de hospitalizados. Desde que dijeron que había bajado la pandemia, esta tercera ola ya incrementó el número de infectados. Y lo más grave, que la mayor parte son jóvenes entre 20 y 25 años, que no tuvieron tiempo suficiente para tratar de enfrentarse a esta tercera ola que ya sabíamos que venía, como ya sabemos que viene una cuarta y una quinta ola que ya está haciendo estragos en Europa. Ya desde ahora sabemos que esto va para largo. Y los hospitales comienzan otra vez a llenarse. ¿Y qué creen? No hay ni siquiera insumos básicos en los hospitales. Hoy el periódico Reforma habla de que no tienen ni siquiera gel bacterial, antibacterial, para desinfectarse las manos, los médicos. No solamente los enfermos, los médicos, las enfermeras, los que están lidiando día a día con esta pandemia sin el menor apoyo de parte del gobierno. El gobierno se dedica a dar conferencias, a dar números alegres, porque habla de 240,000 muertos cuando sabemos muy bien que estamos cerca del 1,000,000 de muertos y que somos el país con mayor letalidad en el mundo y con mayor mortandad también. Esto no lo dice López Obrador porque cuida las espaldas, sus espaldas, a costa de mentir, 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 una y otra vez, sin ningún tipo de escrúpulo, sin ninguna vergüenza, viendo a los mexicanos como si fuera una colectividad de descerebrados, cuando los descerebrados están en la cúpula del poder. Y son aquellos que, por ejemplo, acusan al gobernador de Michoacán, que no es santo de mi devoción, Silvano Aureoles Conejo, por haber ido a los Estados Unidos a encontrarse con instancias internacionales con las pruebas documentales de que el narcotráfico intervino en las elecciones del 6 de junio. En el caso de Michoacán, a favor de Alfredo Ramírez Bedoya, sucesor de Raúl Morón, que fue bajado de la contienda por el Instituto Nacional Electoral, que está siendo también motivo de embates por parte de Morena, que le acusa al INE del fracaso de la consulta popular. El INE puso todas las bases, puso las casillas, puso a los presidentes de las casillas, buscó a los elementos para que fueran observadores de las elecciones de esta consulta, hizo lo que tenía que hacer. Si la gente no acudió es que no tenía ganas de acudir a darle validez a una consulta que salía sobrando, puesto que el presidente tiene la obligación de perseguir a los delincuentes más allá de consultas y de tonterías. Ahora es cuando debe cumplir con su obligación de perseguir a sus predecesores, de hacerles causa penal y llevarlas a la Fiscalía General de la República supuestamente autónoma para que proceda. No se lave las manos, López Obrador. No se lave las manos. Vaya y acuda a cumplir con su deber. Y acusar de traición a la patria al gobernador todavía en funciones de Michoacán, generando con ello un desprecio profundo hacia la investidura del gobernador,
hacia los michoacanos que representa, hacia el estado de Michoacán, solo para justificar su banalidad política, el hecho de que no se hubiese dignado a recibir cuando él pidió, López Obrador, las pruebas de que de verdad había intervenido el narcotráfico en las elecciones. Y el gobernador de Michoacán lo que hizo fue llevárselas porque él lo invitó a hacerlo y le cerró las puertas de Palacio Nacional, en donde estuvo sentado en la calle varias horas el gobernador, y luego acudió a la Suprema Corte de Justicia y también encontró las puertas cerradas. ¿Qué le quedaba al gobernador? Las instancias internacionales, porque las pruebas las tiene. Y a ver qué pasa. ¿Y eso es traición? ¿Eso es traición a la patria? El sentir que, como no se hace justicia en su país, en México, y se desplaza a un gobernador con esta investidura que le dio el pueblo de Michoacán y que está avalada por la votación y por el sufragio universal, entonces es traidor para acudir a las instancias internacionales porque no encuentra otras salidas. Traidores son Iturbide, por ejemplo, el ramplón que pretendió aliarse a la insurgencia solo para convertirse en su utopía en emperador de pacotilla, o bien los que invitaron al barbado enajenado de Miramar a venir a gobernar una nación porque no soportaban que un indio de Guelatao fuera el gran presidente Benito Juárez, o bien aquellos que aplaudieron y hasta pusieron estrofas del himno nacional enalteciéndolo a Antonio López de Santana. López, ay, vamos a platicar un poco un día de la historia de todos los López que han sido presidentes de la República, porque no salen bien librados. Quizá Adolfo López Mateos pudiera estar un poco por encima de esa media oprobiosa de los López presidentes. Pero también hubo represión en la época de López Mateos, a los médicos y a los ferrocarrileros. No hay que olvidar la historia, hay que tenerla muy presente, porque se nos manipula con mucha frecuencia precisamente porque ignoramos la historia, porque ignoramos los antecedentes, porque no queremos enterarnos de la verdad de lo que está pasando en nuestro país. Por eso es fácil para López Obrador manipular a la colectividad. Y es fácil decir que fulano o mengano son traidores cuando el verdadero traidor es él, o ya se olvidaron de la manera lacayuna en que fue en junio de 2020 a la Casa Blanca a rendirle culto a Donald Trump, diciéndole que es el presidente que más había respetado nuestra soberanía cuando estaba empeñado en el muro de la ignominia en construirlo y cuando estaba dispuesto a seguir insultando a la mayor parte de los mexicanos, considerándolos narcotraficantes, pandilleros, matones, todos los adjetivos que pudieran imaginarse en contra de los mexicanos. Y a ese fue a reverenciar el traidor de López Obrador, traidor a sus propias ideas, a su propia conciencia, traidor a lo que había escrito acerca de lo que era el presidente, el expresidente de los Estados Unidos, en aquel libro, Oye Trump, así con esa insolencia, con esa fuerza de palabra, que luego no fue suficientemente hombre para sostener lo mismo en la cara del aludido. Esto pinta a López Obrador como un lacayo de cuerpo entero. Y eso también es una traición a la patria, una traición verdadera, no la de Silvano Aureoles, que buscó puertas afuera porque encontró cerradas las puertas de la justicia en su país, siendo gobernador de un estado soberano del país. Y esto no lo va a poder quitar de la parte capitular de toda la devastación del López Obradorismo a través de estos lamentables años de penurias, de tristeza, de dolor, de enfermedades y de corrupción ingente. Lo digo porque no me van a callar con cero cobardía.